La máquina de evidencia akáshica es el B.A.B.A. es el pilar, es el cimiento sobre el cual está construido la terapia akáshica. No hubiera ninguna existencia, no podría existir la terapia akáshica en forma solamente conceptual, sin pasar por una máquina de acceso. ¿Qué es esta máquina de acceso? Te la voy a describir. Es un aparato que podría ser electrónico, pero no es la electricidad que lo haría funcionar, porque la electricidad es extremadamente burda en realidad y tratamos de energía infinitesimal, de un poder vibratorio tal que pueden percibir todo el universo en nanosegundo en realidad. Entonces, si hay algo de eléctrico, será para alimentar un láser, para hacer aparecer algo en una pantalla, será para obtener un flash de una lámpara estroboscópica, será para luces diversas, pero no más. Podría haber un tubo neón, podría haber símbolos hechos en estos tubos neón doblable y todo podría haber acrílico, láser, fibra óptica, pero no es esta energía que va a producir la evidencia. En realidad, el ser humano mismo tiene su propia pila energética que es la Kundalini. La función número 1 de la máquina de evidencia akáshica es hacer pasar la Kundalini de un promedio de 35 a 72%, que es una cosa gigantesca, particularmente por cada pregunta que hacemos. Un terapeuta akáshico puede hacer 3.000 preguntas por día, obtendrá 3.000 contestaciones con nivel de acierto superior a un 95%, pero también va a hacer levantar 3.000 veces su Kundalini. Y tiene un efecto muy importante para el envejecimiento cerebral. Es algo de extraordinario. Hace muchos años que capacito terapeuta akáshico, la actividad cerebral queda con juventud eterna. Se para el envejecimiento, en realidad. Punto 1. Entonces necesitamos aumentar el poder de la pila del ser humano, que es la Kundalini. Lo logra esta máquina. Esta máquina necesita abrir un canal entre el cerebro de la persona, entre comillas, y el cerebro del universo, que serían los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Imagínalo como una gigantesca computadora invisible, un planeta, por ejemplo, constituida de millones de capas sucesivas, como cebollas, conteniendo miles de caminos internos subdivididos en bibliotecas infinitas, etc. Y estos son los registros akáshicos. ¿Okay? Inútil de decir que nadie nunca jamás podrá explorar los registros akáshicos. Por dos razones. El tiempo. Y según los guardianes, hay 20 inteligencias específicas que son como dosificadoras de lo que cada humanidad en todos tiempos está autorizada a conocer. ¿Sí? Cuando un investigador sin máquina envía su mente a la búsqueda en la nada, en lo que él cree ser una meditación, en realidad su mente pasa en un plano diferente, utiliza dimensiones diferentes que son posibles para el ser humano, podemos usar hasta 22 dimensiones diferentes, emplea una onda parapsíquica emitida por el tercer ojo, el Antakadara y particularmente la Kundalini, ¿okay? Y penetra en una zona, es como va a golpear a la puerta de una de las bibliotecas de los registros akáshicos. Aquí tienes un examen de entrada. Bon, ¿cuál es tu capacitación? Vos estudiaste bioquímica. Bon, te vamos a abrir el sector que puedes comprender. Estas inteligencias te permiten de entrar por ciertas puertas, las puertas que corresponden a lo que puedes comprender, examinan tus motivaciones. ¿Cómo? ¿Por orgullo? No, regresa. ¿Tienes un paciente que necesita saber? Sí, de acuerdo, entra. No puedes tocar estos conocimientos, falta 2000 años a tu humanidad. Pero esto sí, en este estantecito aquí. Bon. Y logramos, después de muchas horas de investigación, entrar justo en la página exacta de un libro invisible, donde podemos recopilar una frase, y esta frase, traída en la Tierra, va a ser una ruptura epistemológica. Porque si lo que traímos es un pequeño perfeccionamiento de meter una quinta pata al gato, de meter un orificio más grande a la pasta dental, tal como se hace de verdad el segundo, en este caso no son los registros akáshicos, es la circunvolución del cerebro humano no más. Mientras que cuando encontramos una ruptura epistemológica, son bien los registros akáshicos que entregaron un conocimiento. Obviamente,
siempre hubo personajes extraños. Leonardo da Vinci, por ejemplo, que captó, entraba muy fácilmente en los registros akáshicos. Nostradamus, que tenía una forma de aparato utilizando un lente de cristal de quartz. Sir William Cavendish, que ha ido mucho más lejos que todo el mundo en matemática, con 150 años de adelanto. Tesla, que tenía un poder fluido de entrar. Pero también más cercano, Wilhelm Reich, que veía el orgón, inventó la teoría del orgón. Y podríamos decir que no hubo ningún gran invento que no provenga de los registros akáshicos. Es decir, la terapia akáshica no tiene la exclusividad de acceso a los registros akáshicos. Nunca he dicho Los registros akáshicos existen desde siempre, para siempre, porque son la inteligencia del universo. Lo que hace la terapia akáshica, fabrica, el B.A.B.A., el elemento número 1, es fabricar este aparato en forma totalmente personalizada que permite levantar la Kundalini, crear un puente entre el cerebro del investigador y los registros akáshicos, un puente que va justo en la zona de biblioteca donde está autorizada a penetrar, le permite traer el conocimiento, por este tenemos el nivel 1 y nivel 2 para lo ayuda a reformularlo. Esta máquina permite muchas cosas, proteja completamente el viajante, es decir, el investigador, protege a este viajante creando un canal esotérico que lo proteja de toda agresión ocultista. Un economista pidiendo una máquina akáshica podría crear nuevos sistemas de macro y microeconomía, por ejemplo, sin ningún problema. Un biólogo puede comprender de otra forma el funcionamiento celular, por ejemplo. Es decir, que un docente, yo que soy docente, músico y ocultista, yo pude investigar intensamente en estos tres sectores y pasar el resto de mi vida a hacerlo probablemente, porque es una fascinación extraordinaria. Entrar en una biblioteca a la cual nadie accedió, en realidad, para mí es el concepto de entrar en una cámara secreta debajo de la esfinge de Gizeh, que es la gran predicción no cumplida aparentemente de Edgar Cayce. Hemos entrado ya en la cámara secreta de la esfinge de Gizeh, pero esta cámara no es visible, son los registros akáshicos, en realidad. ¿Okay? Tú ves entonces que esta máquina es una máquina única en el mundo por cada persona, solo la puede utilizar la persona para la cual es fabricada, es calibrada para ella. Esta máquina le permite de transformar un cerebro minúsculo en un cerebro gigantesco de dimensiones cósmicas. ¿Okay? Esta máquina es verdaderamente la trascendencia de la conciencia. Y a nivel puramente operativo, diría minúsculo, lo que puede hacer, y yo regreso a mi introducción, puede entrar de repente en la mente de otra persona, sin daño ni violación, y puede comprender mecanismos que están grabados en la vida de una persona en todos los sentidos holísticos, porque esta máquina puede hacer todo lo que no puede hacer un psicólogo actual. Puede visitar la vida intrauterina, puede conocer las encarnaciones pasadas, puede saber cuáles son los miedos ocultos de la persona, puede descubrir su misión espiritual y cuál es su vocación real. Esta máquina puede comprender y ver verdaderamente la energía de la persona, puede descubrir si hay anomalías de origen externa, puede analizar la relación bioenergética que exista entre una persona y su medio. ¿Okay? No es una panacea milagrosa, no he dicho yo repito, nunca hemos hecho ver a un ciego ni caminar a un paralítico, trabajo de la medicina moderna, pero sí puede permitir de prolongar la mente y el sistema de indagación del psicólogo o de la persona preparada mucho más allá de todo lo imaginable, en realidad. Y puede dar contestación con una tasa de incertidumbre de 1, 2 o 3%, 5% en el máximo de los casos. Por ese motivo, la terapia akáshica puede ser considerada como un posgrado para psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, médico, sin prejuicio. Y que tienen un punto común. A ellos solo les interesa el resultado, que el paciente vaya mejor.